bienvenida. La Sociedad Argentina de Diabetes les da la bienvenida a esta novena reunión científica. Agradece la presencia de todos ustedes y hoy vamos a hablar como tema la educación en el abordaje de las personas con diabetes. Va a coordinar la doctora Florencia Grabois, que es médica pediatra, especialista en nutrición y diabetes infanto-juvenil de la UBA, educadora en enfermedades crónicas no transmisibles, coordinadora del Comité de Educación de la Sociedad Argentina de Diabetes y Programa Sendas y miembro del Comité de Pediatría de la Sociedad Argentina de Diabetes. Les damos la bienvenida también, por supuesto, a las disertantes que están desde España, así que allá son las 11:30 de la noche. Les agradecemos enormemente el sacrificio que están haciendo, porque además esto dura 1 hora y media, así que hoy se van a ir a la cama muy tarde. Así que bueno, dejo a Florencia como coordinadora de la reunión para que nos cuente un poco de cuáles van a ser los temas y presentar a las disertantes. Bueno, muchas gracias, Gracias. Carla. Voy a presentar pantalla. A ver. ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí, ya se ve, si lo pones en modo Bien, presentación. ahí está. Se tiene que poner en modo presentación que le está cargando. Acá estamos. Entonces, muchas gracias a la doctora Carla Musso, al doctor Martín Rodríguez y a toda la Sociedad Argentina de Diabetes, y también al grupo de trabajo de educación terapéutica de la Sociedad Española de Diabetes, que están aquí presentes acompañándonos en esta reunión. Inicialmente quería presentar esta reunión científica como un puente entre nuestra Sociedad de Diabetes y la Sociedad Española de Diabetes, en donde coincidimos fuertemente en lo que es la educación terapéutica a las personas con diabetes, y en este puente que nos lleva desde Argentina a España y de España a Argentina para compartir nuestras miradas, nuestras apreciaciones, nuestras dificultades también en estos aspectos y nuestros logros, quería presentarles a nuestras disertantes, que son la licenciada María Luisa López Fernández, que nos va a hablar de qué entendemos por aceptación en diabetes y cómo abordamos desde la educación a las personas con diabetes; a la licenciada Gemma Peralta Pérez, quien nos va a disertar y nos va a compartir su mirada sobre los resultados de la investigación educativa en diabetes realizados en los campamentos entre los años 2015 y 2019. Y finalmente a la licenciada Iratxe Vilariño Pampin, quien nos va a contar sobre las líneas de intervención en diabetes tipo 2, cómo intervenir en la modificación de hábitos con educación para el autocuidado. Voy a presentar brevemente a cada una de ellas. La licenciada Gemma Peralta Pérez, que hace 30 años vino a la Argentina y estuvo aquí en Mendoza, y se recuerda ese momento como un momento muy lindo. Ahí está. Es licenciada en psicología desde el año 1988, es psicóloga clínica de la unidad de diabetes de la Fundación Rosen Carrasco y Formiguera de Barcelona. También es máster de atención y educación a la persona con diabetes, realizado en el año 2016 en la Universidad de Barcelona, y es docente en la Universidad Autónoma de Barcelona en los cursos de posgrado de Psicología de la Salud y en el curso de atención a la cronicidad en el Hospital Clínic de Barcelona. También tiene consulta privada en Barcelona desde el año 2007 y ha llevado a cabo diferentes publicaciones en revistas y manuales sobre psicología y aspectos psicológicos de la diabetes. También participó en el diseño de programas de la industria farmacéutica para los pacientes con diabetes, en cuanto a la atención emocional en jóvenes con diabetes tipo 1, y la industria alimentaria como el programa OptiProgram. Es autora del libro El acompañamiento emocional para las familias de hijos con diabetes, y es miembro de la Sociedad Española del Diabetes y del Grupo de Trabajo de Educación Terapéutica en Diabetes. Así La es.
licenciada María Luisa López Fernández, es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y tiene un certificado de la Comunidad de Madrid que equivale al máster oficial de Psicología. Es general sanitaria, perdón, de la Comunidad de Madrid y es máster oficial con bases para la atención y educación de las personas con diabetes de la Universidad de Barcelona. Ha realizado varias actividades de carácter docente, publicadas en artículos científicos y recibió varios premios, como los que se mencionan aquí abajo: personas que trabaja fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en cuya trayectoria profesional se destacó su trabajo realizado en el tratamiento de la diabetes en la comunidad, el premio al mejor póster, patrocinado por Ordesa, presentado en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría, extrahospitalaria y atención primaria, celebrado en Valencia en el 2014, sobre capacidad cognitiva y diabetes mellitus en la infancia, y también obtuvo el premio a el mejor póster presentado en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes en el año 2015. Es un honor contar con ella también. Y por último, va a exponer la licenciada Iratxe Vilariño Pampin, que es psicóloga sanitaria, especializada en intervención sistémica de pareja y familia, es psicóloga experta en diabetes en la Asociación Vizcaína de Diabetes y en consulta privada de atención online, es presidenta de la Asociación Vizcaína de Diabetes y presidenta de la Federación Autonómica de Diabetes Euskadi. Es miembro también de la Sociedad Española de Diabetes y el Grupo de Trabajo de Educación Terapéutica en Diabetes, de las cuales son las tres disertantes miembros también. Antes de comentarles brevemente que esta jornada va a estar coordinada por mí, pero yo soy parte del Comité de Educación de la Sociedad Argentina de Diabetes y quería mostrarles cómo está compuesto nuestro comité, con sus miembros, asesoras, consultoras, y que es en Argentina, que es un país grande, con diversas regiones y provincias, que queríamos compartir con los miembros de la Sociedad Española también, poder mostrarle que este comité tiene representación en las distintas provincias, como las provincias de Jujuy, de Tucumán, de Chaco, de Corrientes, de Santa Fe, de Entre Ríos, en donde se llevan a cabo también actividades de educación, de la provincia y la capital, en Buenos Aires, como Tigre, La Matanza, en Mendoza, que la venimos nombrando mucho en el día de hoy, en la Patagonia, en Neuquén y también en Río Negro. Y además, desde la Sociedad de Diabetes, en conjunto con comités, se llevan a cabo en distintas provincias como Salta, Tucumán, Mendoza, entre otras, distintos programas educativos que son estructurados como el EduGest, Educación Terapéutica de Mujeres con Diabetes Gestacional, y el SENDAS, que es parte del programa KIDS, pero como les comentaba hace un rato, lo llamamos sendas porque hicimos la adaptación cultural y lo llamamos salud en las escuelas para niños con diabetes y una alimentación saludable. Luego de esto, finalmente agradecer a Lisa Sibinati, que es enfermera educadora en pediatría y es la coordinadora del grupo de trabajo de educación de la Sociedad Española, y les doy la palabra para que puedan comenzar sus disertaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a la organización por habernos invitado. Como ya he dicho anteriormente, encantada de reunirme de nuevo. Hace 27 años que estuve en Argentina y siempre me quedó muy grabado el recuerdo de esa jornada que compartimos juntos. Paso a compartir pantalla. Y tengo casi situada la última diapositiva, por tanto, pasamos a la primera. Y aquí, a ver.
Muy bien. Yo hablaré sobre todo de los resultados de la intervención emocional en diabetes, que tuvimos posibilidad de llevarlo a cabo en los campamentos de diabetes que se organizaron entre los años 2015 y 2019 previo al COVID. Nos propusimos, debo decir que no tengo conflicto de intereses, y nos cuestionamos el por qué decidimos intervenir a nivel emocional. Esto partió sobre todo de los campamentos en diabetes que se hacían para los adolescentes con diabetes tipo 1 en toda España, y surgió la necesidad por parte de enfermería y de endocrinología que les acompañaban a estos campamentos, que siempre en estos campamentos surgía mucho contenido emocional de los chicos y de las chicas que acudían a los campamentos. Y tanto enfermería como los médicos especialistas, como los endocrinos, nos trasladaron la inquietud de que toda esa parte emocional que salía en los chicos y en las chicas que acudían a los campamentos, ellos no sabían muy bien qué hacer con todo ese contenido. De forma que diferentes psicólogos de toda España, en concreto fuimos 4 personas las que decidimos realizar talleres de intervención emocional que se pudieran llevar a cabo en todos los campamentos que se realizaron en esos periodos. Por tanto, se captaba que había necesidades que no quedaban cubiertas en los campamentos. Determinados estudios señalaban que después del diagnóstico las personas sufrían incertidumbre y miedo, un 34%, ansiedad y enfado, un 28%, estrés, un 22,5% y también depresión. El 45% de los familiares referían estrés, sobre todo temas relacionados con los controles de glucemia y con la alimentación. Por aquel entonces no estaba todavía instaurado los medidores continuos de glucosa. Y lo que nos llamó más la atención era que el 94% de las personas con diabetes que vivían en España no recibían apoyo o intervención psicológica. Por tanto, pensamos que los campamentos de verano podían ser ideales para trabajar las emociones y sobre todo porque los chicos y las chicas que acudían estaban entre iguales. Me gustaría centrar qué entendemos por intervenir emocionalmente y sobre todo cuando hablamos de intervención emocional nos referimos a estos 3 aspectos: que la persona sepa identificar bien con qué emociones se encuentran en el día a día, que podamos ver cómo gestionan estas emociones y que podamos también observar si se adaptan adecuadamente a la gestión de estas emociones. Esto puede ser muy simple, pero ya verán que en el primer taller que realizamos, que tratábamos sobre todo el conocer si la persona con diabetes tipo 1 identificaba de forma adecuada las emociones que tenía, nos encontramos que no siempre se hacía adecuadamente. La muestra en general de la que partimos fueron adolescentes entre 12 y 17 años. Se trabajaron las intervenciones emocionales en 9 comunidades españolas, por tanto unos 250 participantes. Había el 53, casi 54% eran chicos y el 46% chicos. La edad media rondaba en los 13 años, casi 14, y el entorno familiar tenía estas características. En la mayor parte de los casos era biparental, el 12% vivían en régimen compartido, el 5% era monoparental, el 1,6% estaban con tutor, eran 4 casos en concreto, el 0,80% estaban en acogida, que eran 2 casos en concreto, y el 0,4% vivía con los abuelos. ¿Cuáles fueron los objetivos de este primer taller que realizamos? El primer taller nos interesaba conocer era poder ayudar a los adolescentes a que conectaran con sus emociones para identificar qué sentían, sobre todo en estas 3 áreas. ¿Qué sentían con respecto a determinados factores del tratamiento?
qué sentían con respecto a determinados factores de la familia y qué sentían con respecto a determinados factores de los amigos. Y en el taller segundo nos pretendíamos poder sugerir formas de gestionar las emociones que sentían. Por tanto, en el primer taller nos interesaba que tomaran conciencia emocional de lo que sentían y en el segundo taller pretendíamos que fueran capaces de ver cómo gestionaban lo que sentían. Entramos ahora en el primer taller. El primer taller, que era el de identificación emocional, realizamos estos pósters con las 10 emociones básicas: el miedo, el amor, cariño, felicidad, la alegría, el asco, el remordimiento, la culpa, la ira, la hostilidad, el enfado, la ansiedad, la sorpresa, la confianza, la pena y la tristeza. Estas eran las 10 emociones básicas con el dibujo que cada una representaba a cada una de estas emociones. Estos 2 pósters se colgaban en la pared y se les pedía en una hoja, en la columna en amarillo, estaban las variables, 7 variables que tenían que ver con el tratamiento. Ahora veremos cuáles son. En verde había 7 variables que tenían que ver con la familia y en azul había 7 variables que tenían que ver con las amistades. Entonces, seleccionamos 7 variables de cada uno de estos 3 entornos para ver cómo se sentían. Por ejemplo, en la columna amarilla una era ¿cómo te sientes a la hora de ponerte la insulina? O ¿cómo te sientes cuando vas a las revisiones médicas? O ¿cómo te sientes cuando apuntas los resultados de glucemia o tienes una hipoglucemia? Por tanto, en amarillo eran factores relacionados con el tratamiento. En verde eran factores relacionados con la familia. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando al llegar a casa lo primero que te pregunta la familia es ¿cómo estás de azúcar? O cuando tus padres te preguntan continuamente ¿qué tal estás con las glucemias? O cuando tus padres sales de excursión y te llaman continuamente para ver cómo estás llevando el control. Y en azul seleccionamos 7 variables que tenían que ver con los amigos. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando tienes una hipoglucemia con los amigos? O ¿cómo te sientes cuando con tus amigos has de explicar que tienes diabetes? De forma que ellos rellenaban en cada una de estas variables, ponían qué emoción sentían. Esto eran unas enganchinas y entonces estas enganchinas las adherían a cada una de las emociones que representaban, de forma que el póster nos mostraba si, por ejemplo, la ira y la hostilidad había muchas enganchinas amarillas, que eran las que tenían que ver con el tratamiento, podíamos observar a simple vista que a lo mejor el tratamiento producía muchas emociones de ira. O, por ejemplo, las enganchinas de color verde, que eran las relacionadas con la familia, a simple vista podíamos ver que si la pena y la tristeza había muchas pegatinas de estas verdes, podíamos ver que la familia provocaba una emoción de tristeza frecuente. Por tanto, los chicos cumplimentaban esta primera página y enganchaban estas enganchinas en los pósters. ¿Qué resultados obtuvimos de este primer taller? Y aquí viene la primera sorpresa. Aquí en esta fotografía figura cuando los chicos y las chicas iban enganchando las pegatinas y nos preguntábamos en primer lugar qué emociones básicas más frecuentes tienen los adolescentes con diabetes. Pues la primera sorpresa fue que las emociones básicas que tienen los chicos y las chicas con diabetes que acuden a los campamentos eran de alegría y confianza, probablemente al igual que cualquier adolescente que no tenga diabetes. Pero a la hora de analizar en cada una de estas áreas qué emociones tienen con respecto al tratamiento, con respecto al entorno social y con respecto a la familia, pudimos observar que las emociones más negativas iban asociadas a las que están
con el botón en rojo. Por ejemplo, calcular los hidratos de carbono, ir a las revisiones médicas y hacerse las glucemias eran las 3 variables del tratamiento que originaban más emociones negativas. En cambio, el ponerse la insulina y hacer la actividad física, estas 2 generaban emociones positivas o emociones adaptativas. El entorno social, había las situaciones que generaban unas emociones menos adecuadas eran explicar que tenían diabetes, tener hipoglucemias mientras se divertían y tener que decir que no a propuestas que no convenían. Esas situaciones generaban pena, enfado, asco o miedo. En cambio, estar con los amigos o salir con los compañeros generaban emociones positivas. Y por último, en el entorno familiar, la situación que generaba mayor enfado mayoritariamente a todos los chicos y chicas con diabetes eran cuando los padres constantemente les decían lo que tenían que hacer con respecto a la diabetes. Esta fue una de las emociones más nombrada en los talleres porque les generaba un nivel de enfado importante. En cambio, que les preguntaran por el azúcar o salir con la familia en general, eso provocaba 2 emociones positivas. ¿A qué conclusiones llegamos con este primer taller? Una de las primeras es que las emociones generales de los adolescentes con diabetes, las generales, son de alegría y confianza, como ya he dicho, como cualquier chico o chica con diabetes. Con respecto al tratamiento, la familia y las amistades, las situaciones que generaban emociones positivas eran ponerse insulina, realizar actividad física, estar con los amigos, salir con los amigos, que me pregunten por el azúcar y salir con la familia. Pero las emociones negativas, con respecto al tratamiento, las generaban el calcular los hidratos de carbono, el explicar a los amigos que tengo diabetes, el respecto a la familia, que la familia te diga constantemente cómo hacer las cosas, ir a las revisiones médicas, tener hipoglucemias cuando sales, hacerse los controles o rechazar lugares que nos proponen o que les proponían por el hecho de la diabetes. Por tanto, en este primer taller pudimos descubrir qué variables del tratamiento están asociadas a emociones menos adaptativas o negativas y que determinadas situaciones dentro del ámbito del tratamiento, de la familia y del contacto social provocaban unas emociones más positivas que no otras. Esto nos sirvió para poder también trabajar dentro del campo educativo, que por ejemplo el cálculo de las raciones de hidratos de carbono sigue siendo uno de los pilares costosos y a veces conflictivo a tener en cuenta y que se debe explicar y educar, por ejemplo, de una forma adecuada. O que el explicar al grupo o a los referentes de iguales en la adolescencia, cuando han de explicar que tienen diabetes, hay que también formarles en cómo poder hacerlo para que no se sientan estigmatizados o no tengan el temor, por ejemplo, de sentirse rechazados. En el segundo taller nos propusimos ver cómo gestionaban las emociones y para ello grabamos 3 vídeos. Un adolescente que llega a casa y que lo primero que le preguntan es ¿cómo estás de azúcar? Un adolescente que tiene una hipoglucemia, se veía en el vídeo mientras estaba saliendo a divertirse con los amigos, y otro adolescente que está saliendo con los amigos y la familia le está llamando constantemente a ver cómo está a su móvil. Entonces, pasamos como un pequeño cuestionario donde les preguntábamos en cada uno de estos 3 vídeos qué estrategias realizaban para enfrentarse a esa situación. Aquí lo que pretendíamos era poder ver qué estrategias de afrontamiento utilizaban. Esto está basado en un test de estrategias de afrontamiento que surgió por parte de un psicólogo, de Tobin, que lo adaptamos,
Y Tobin habló de que a la hora de enfrentarse a determinados problemas podemos utilizar estrategias activas o estrategias pasivas. Las estrategias activas tienen que ver con la resolución de problemas, el contacto social, la expresión emocional y el apoyo social. En cambio, el afrontamiento pasivo tiene que ver con la autocrítica, con pensamientos de esperanza, con evitación de problemas y con la retirada social. Lo que queríamos ver era si los chicos con diabetes tipo 1 utilizaban estrategias de afrontamiento activo o de afrontamiento pasivo. Este era el cuestionario que les pasamos y intentábamos ver qué estrategias eran más empleadas por parte de los chicos y de las chicas con diabetes. Aquí surgió el primer punto clave, y es que la mayor parte de los chicos y chicas que acudieron a los talleres, a los campamentos, utilizaban estrategias de afrontamiento activo, en concreto la expresión emocional y la resolución de problemas. Por tanto, los chicos que acuden a campamentos ya expresan emocionalmente cómo se sienten y también utilizan una estrategia para solucionar los problemas con los que se encuentran. Pero en cambio, los que ellos consideraban, las estrategias que ellos consideraban más adecuadas y útiles eran la reestructuración cognitiva, que era sobre todo poder detectar los pensamientos negativos y sustituirlos por pensamientos más adaptativos o racionales, y el apoyo social. Yo debo decir que el segundo taller, en mi caso, ha cambiado la estrategia o la intervención en los chicos y en las chicas con diabetes tipo 1, porque antes me centraba más en la expresión emocional de estos chicos con diabetes. Pero una vez vimos los resultados de estos talleres, en la actualidad trabajo sobre todo que utilicen la estrategia de reestructuración cognitiva y que el apoyo social y familiar que tienen esté establecido de una forma adecuada, porque sobre todo eran las técnicas de afrontamiento que ellos valoraban como más útiles y más adecuadas. Por tanto, la clave fue que en el primer taller identificamos qué emociones negativas o no adaptativas eran más frecuentes en el tratamiento, en la familia y con los amigos, y en el segundo taller pudimos observar que las estrategias de afrontamiento que ellos valoraban como más útiles eran la reestructuración cognitiva y el apoyo social, y por tanto debíamos psicoeducar en esas estrategias. Muchas gracias. Doy Muchas paso gracias, ahora Norma. a Marisa. Ahí está. Bueno, buenas noches o buenas tardes de allí. Les doy muchas gracias por haber contado con nosotros, y en mi ponencia vamos a hablar de la educación y el abordaje de las personas con diabetes. ¿Cómo abordan y cómo se educan para adaptarse a la diabetes? Que es una cuestión, un abordaje es una cosa muy importante, y sobre todo en una enfermedad como tenemos la diabetes, que nos abarca muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, lo ideal sería poder aprender No tengo ningún conflicto de interés para presentarme en este congreso. Entonces, vamos a ver primero qué entendemos por aceptación y adaptación de la diabetes y cómo lo abordamos desde la educación mínimamente de la diabetes. Bien, vamos a comentar como adaptación adecuadamente al hecho de padecer diabetes mellitus. ¿Cómo lo podemos comentar? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la aceptación y la adaptación no es lo mismo, es totalmente distinto. Entonces, la adaptación es la capacidad de las personas para adecuar su conducta a las características del ámbito donde viven, de su estilo, de su entorno de vida, porque, por ejemplo, no es lo mismo que
estilos de vida que tienen en un país árabe, por ejemplo, que tienen en Europa o en América. Es totalmente distinto. Entonces, tenemos que adaptarnos a cómo, al estilo de la vida que llevan en su entorno vital. Y luego, la aceptación en psicología es la capacidad que puede aceptar la realidad por parte de las personas que tienen la diabetes, cómo la pueden aceptar realmente. Entonces, vamos a ver, luego tenemos, pásame al siguiente. Luego tenemos cómo se logra llegar a esta adaptación. Entonces, utilizan unas diferentes técnicas que las vamos a ver ahora mismo posteriormente y que las técnicas son, las técnicas son las que os estoy montando aquí. La de sensibilización sistemática, que es un estilo de terapia cognitivo-conductual, es decir, que se piensa y luego se piensa cómo se actúa y se piensa cómo se actúa. Entonces, tienes que hacer, por ejemplo, en una de sensibilización sistemática, por ejemplo, no te gusta el café. Pues entonces, para poder llegar a que te guste el café, pues, ¿qué haces? Pues entonces a lo mejor te tomas medio vaso de leche con un chorrito de café, perdón. Entonces, estás así un cierto periodo de tiempo. Luego vas disminuyendo la leche y vas aumentando el café. Entonces vas viendo que cada vez te cuesta menos tomarte el café. Luego tenemos la intervención de la inoculación del estrés, que el estrés siempre en la diabetes el estrés aumenta mucho el control metabólico. Entonces tenemos que evitar que este estrés se mantenga mucho tiempo. Entonces tenemos para evitar ese estrés, tenemos unas técnicas de relajación física que pueden ser la aromaterapia, la relajación. Entonces eso nos va a ayudar a intentar el adaptarnos a lo que tenemos. Luego tenemos la técnica de autocontrol, pues eso es tenernos, o sea, nos vemos estresados, por ejemplo, pues entonces empezar a hacer una serie de técnicas, pues por ejemplo, a lo mejor empezar a respirar despacio, ir soltando el aire, volver a respirar despacio, volver a expulsar el aire, entonces irlo haciendo con precaución, con cuidado. Y luego el apoyo social, que es muy, 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 muy importante, porque como ha estado comentando Yelma anteriormente, el que tú te veas en una sociedad en la que estás viviendo y que no tengas el apoyo social, pues es muy difícil, porque si tú vas, yo qué sé, vas al colegio, al instituto, sobre todo los jóvenes, y ven que no le tratan como una persona muy distinta, porque distintos siempre somos los que tenemos diabetes, pero no un estado de máxima distinción, sino que bueno, que tienes que en ciertos momentos tomarte una fruta porque tienes que tomarte la media mañana o ponerte tu insulina. Entonces, eso tiene que tener el apoyo social de la gente que está contigo. Luego tenemos el afrontamiento. El afrontamiento es muy importante, que nos sirva cómo podemos hablar de los problemas y del significado que nos indican entonces. Porque esto ¿qué nos hace? Pues nos hace evaluar el problema que tenemos, es decir, pues a mí me cuesta mucho, yo qué sé, pues ponerme la insulina. Pues bueno, vamos a ver cómo lo podemos evaluar, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto te costaría ponerte la insulina? Luego también tenemos que esto nos hace cambiar las actitudes hacia ellos. Si lo vamos aceptando poco a poco y cada vez como he dicho antes, en una escala del 1 a 10, empezamos con que nos cuesta mucho poner la insulina en 10, pues a lo mejor tenemos que conseguir que la insulina, ponernos la insulina, nos cueste lo más cercano al cero que podemos tomar, que podemos llegar. Entonces también esto nos hace también cambiar las actitudes hacia ellos, es decir, si antes odiábamos, entrecomillado, el ponernos la insulina, pues ese odio cada vez va disminuyendo y la insulina nos va costando menos ponerlo. Y luego el utilizar estrategias estructuren estrategias
para que estos problemas para solucionar los problemas que nos puedan surgir en este momento. Pues yo qué sé, lo del estrés, pues como he dicho antes, una respiración tranquila, oír música, tener musicoterapia, que eso también nos ayuda, una música tranquila, que eso también nos ayuda muchísimo. Luego también tenemos las etapas de afrontamiento por las que hay que pasar, pues son las que veis aquí. Primero la del impacto, luego la crisis, acordar las cosas y reconstrucción. Vamos a ver, el impacto en un principio, cuando nos dicen que tenemos diabetes, pues claro, se nos viene el mundo abajo. Se nos ha echado todo a perder. Todo lo que teníamos pensado hacer se nos ha hecho a perder. Entonces, claro, esto queda muy unido con la crisis, porque claro, se nos ha echado encima todas las ideas que teníamos que, yo que sé, por ejemplo, ir a la universidad, pues ahora podemos llegar a pensar de que no vamos a poder ir a la universidad, de que no vamos a poder viajar, de que no vamos a poder hacer una serie de cosas que antes sí la podíamos hacer. Entonces, la siguiente fase es un acuerdo, es decir, ya nos vamos dando cuenta de que con la diabetes no es tan difícil vivir. Entonces, sobre todo en la familia, en los padres. En los padres vamos a poner el ejemplo de ir a una comunión. Pues cuando sea, el día que sea, tenemos que ir a una comunión. Entonces, cuando vayamos a consulta al equipo sanitario, pues podemos decir, oye, mira, el día, yo que sé, 15 de mayo, por ejemplo, tenemos que nos hace algún sobrino la comunión. Entonces, ¿cómo podíamos cómo podíamos lograr que el niño no perdiera su buen control? Pues a lo mejor le puedes proponer tú al médico, oye, pues a lo mejor si no come antes tanto hidrato de carbono como come normalmente, o le ponemos un poquito menos de insulina y luego ya en vista de lo que ha comido o no ha comido, le volvemos a poner más o menos insulina. Entonces, esto con el apoyo médico siempre nos va a ayudar mucho. Y luego la reconstrucción, pues la reconstrucción es, pues eso, ya sabemos que tenemos diabetes, sabemos todas las pautas que tenemos que seguir y lo hemos conseguido aceptar la diabetes, afrontar la diabetes. Entonces luego ya tenemos, a ver, que no es lo mismo ser diabético que ser una persona con diabetes. No es lo mismo, a mí no me gusta que me digan que soy diabética, sino, además siempre lo digo yo, cuando me dicen, no, 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 yo no soy diabética, ¿tienes diabetes? Digo, no, 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 yo no tengo diabetes, yo soy diabética. Es decir, ¿por qué? Porque al decir yo soy diabética o yo soy diabético, esto nos incluye que tenemos que hacer unas actividades que con otras enfermedades, aunque sean también crónicas como es la diabetes, no lo podemos hacer. Luego tenemos también una cooperación que nos pueden ayudar, pues familia, amigos, los jefes en el trabajo. Entonces, esto nos ayuda mucho también a poder aceptarlo. Luego también tenemos la participación con cuando en una patología como es la diabetes, siempre tenemos que estar participando. Es una patología que siempre está con nosotros, que en cualquier momento, pues, por ejemplo, nos puede dar una hipoglucemia. Entonces, saber lo que tenemos que hacer en ese momento de la hipoglucemia, pues tomarnos un fruto, tomarnos un vaso de zumo o lo que sea, saber lo que tenemos que hacer. Entonces, y luego, ¿qué es lo que el siguiente paso? Es darle una solución. ¿Qué solución le damos? Pues eso, sabemos que tenemos hipoglucemia, nos tomamos una fruta, nos tomamos un zumo o lo que tengamos a mano en ese momento, porque no siempre tiene lo mismo. Yo también respecto a esto aconsejaría siempre llevar en el bolso o un poquito de azúcar o un caramelo. Entonces, en el momento que tenemos eso, nos lo tomamos y ya está. Yo me acuerdo que respecto a lo que ha comentado Gemma, en un vídeo que pusieron, había una niña, una chica que no era que era diabética, pero iba con unas amigas. Entonces conocieron a unos chicos, entonces se pusieron a comentar, entonces la chica tuvo hipoglucemia, entonces sacó su sobrecito de azúcar para tomárselo. Entonces una de las amigas le dijo, ¿qué pasa? ¿Que tienes hipoglucemia? Y ya claro, la sentó muy mal que dijera que
tener que decir que era diabética. Entonces, con esto, no, si tuviéramos una aceptación total y un grado de aceptación, como acabamos de decir, pues todo esto se evitaría, porque la chica diría, oye, mira, que me tengo que tomar un poquito de azúcar porque noto que tengo hipoglucemia, y no pasaría absolutamente nada. Entonces, luego ya las conclusiones a las que llegamos son las siguientes: que la adaptación se puede lograr con un tratamiento integral y adecuado de la enfermedad. Es decir, no solo se puede, o sea, no se puede explicar cómo inyectarte la insulina, sino cómo inyectártela, qué hacer en un caso de hipo, qué hacer en un caso de hiperglucemia, ir mostrando todo. Estar habilitados, eh, que estén habilitados estos centros con el personal adecuado, tanto médico como psicológico, como podólogos, como de todo tipo, porque la persona diabética también tiene que tener un cuidado de los pies, y para eso se necesita un podólogo. Entonces, todo este equipo sanitario estaría en un centro adecuado. Luego también dar una información completa, pero no desde el principio. Es decir, tú acabas de diagnosticar a una persona que tiene diabetes, pero claro, no la puedes decir, pues ahora tiene diabetes, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, le puede pasar esto, le puede pasar lo de más allá. No, irlo dando poco a poco, y siempre y cuando la persona te lo pida, porque si a lo mejor te pide más de lo que tú le estás dando en ese momento, porque no se lo vas a dar. Poniéndose siempre a su nivel. A una persona, a un estudiante de universidad, te tienes que poner a otro nivel que a un niño de 5 añitos que va a la guardería nada más. Entonces, hay que darle también un apoyo permanente, es decir, tú tienes que estar siempre encima de la persona, entrecomillado también, encima de la persona con diabetes, para ir ajustando todos los objetivos que va logrando, irlos ajustando y ver que los está consiguiendo. Luego tenemos que sea un tratamiento continuo, es decir, no darle las primeras pautas para que elija para que vaya haciendo obteniendo su buen control metabólico, sino que siempre hay que estar, por así decirlo, encima de él, para que vaya consiguiendo cada vez más objetivos. Y ya el último es creando redes de apoyo, que eso nos va a ayudar mucho a la persona con diabetes. ¿Con esto qué quiere decir? Pues bueno, a lo mejor en un tratamiento, pues en el equipo médico en el que está, pues es muy importante que se crean unas redes de apoyo. ¿Y estas redes de apoyo cómo se pueden conseguir? Pues a lo mejor si te juntas unos padres que le acaban de diagnosticar al hijo diabético y se juntan con otros padres que ya van superando todas las vicisitudes que han tenido y todos los malos tragos que han tenido, pues eso les puede ayudar mucho a los nuevos padres, por así decirlo, para tomar de ejemplo algunas pautas que les estén indicando los padres que tienen. Y ya, nada más, que muchas gracias. Gracias por haber contado con nosotras y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Marisa. Ahora entra Irache. Vale. A ver si se ve. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, Irache. Buenas tardes a todos. Se me oye, se me escucha y se me ve bien, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a esta reunión científica. Para mí es un placer, es un honor estar con todos vosotros compartiendo estos minutos. Gracias por aguantar, porque sé que ahora ya en el final de las formaciones a uno siempre se le hace como un poco cuesta arriba. Voy a intentar ser ágil y rápida para que sea esto bonito. Vamos a ver, le voy a dar hacia adelante. No tengo ningún conflicto de interés. Estos próximos minutos quiero hablar con vosotros cómo intervenir en la modificación de hábitos con educación para el autocuidado. Cuando hablamos de modificar hábitos,
seguramente tengamos como una lluvia de ideas, ¿no? Hay muchos hábitos saludables que nos vienen por la cabeza, que se nos pasan en diabetes tipo 2. Podemos hablar de alimentación saludable, de hacer ejercicio, de ir a las revisiones, a cualquier tipo de especialidad, no solo con el endocrino ni con la enfermera educadora. Hacer este seguimiento, que sea algo constante, que no sea algo puntual. Por supuesto, el autocuidado, que uno tiene que empezar a manejar y a gestionarse de forma autónoma, pero nos hemos parado en la resistencia a la insulina. Es decir, hay un hábito que la persona que tiene diabetes tipo 2, bien desde el inicio y otras veces a mitad de su tratamiento, pues de repente se le plantea, ¿no? que tiene que modificar bien el hábito o bueno, incluirlo en su tratamiento. Y hemos visto que hay resistencia a cambiar ese hábito, ¿no? Resistencia a la insulinización. Y es en lo que me voy a centrar en este momento. Bien, veis aquí unos datos que haciendo esta labor, este trabajo, Gemma me compartió unos datos que había recogido en unos estudios muy interesantes. Fijaos, el 28% de pacientes nunca tratados con insulina, ojo, nunca tratados, afirmaban que no estarían dispuestos a usarla. ¿Qué os parece? Es decir, hay un 28% de pacientes que dicen, yo no uso insulina, pero tampoco quiero. ¿Sí? Por otro lado, hay un 40% de profesionales que prefieren, atención, retrasar el momento de poner insulina a los pacientes, incluso sabiendo que es importante, que es necesario y es más, que le cambiaría la calidad de vida. Ojo, estos profesionales dicen, de momento no. ¿No? Esto ya es como, ¿qué pasa aquí para que, por un lado, los pacientes no quieran saber nada y, por otro lado, el profesional tampoco quiera animarse a plantear el tratamiento? Por otro lado, hay un 34% de profesionales que pensaban que ofrecer la insulina sí reduciría el coste de la diabetes a largo plazo. Ellos lo pensaban. Pero Solo un fijaos, 34, ¿eh? Solo un 34. solo un 34, no sé qué he dicho, me he equivocado. No. Solo un Sí, lo he dicho 34, bien. que es muy poquito. O sea, fijaos que estamos hablando de unas cifras que, bueno, que no sé si asustan, pero alarman un poco. Por otro lado, hay más estudios, como aquí indican el Diabetes Care, que se ha retrasado. Ha habido estudios que indican que hay un retraso de una media de 3 años en personas con diabetes que tienen una hemoglobina glicosilada de 9. Esto asusta. Es decir, hace 3 años que esta persona podría haber empezado a tratarse con insulina y estar con un mejor o con un adecuado control, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahora veremos los motivos, no se da el caso, no se ofrece. Y por último, este dato también interesante, que es con el que nos tendríamos que quedar, y es que el 87% de los pacientes que inician la insulinización manifiestan satisfacción, y mantienen el tratamiento. Por lo tanto, por un lado tenemos los pensamientos que nos están diciendo no quiero, pero por otro lado, la práctica, la realidad, lo que nos dice es que están satisfechos. Pues vamos a valorar esto, vamos a analizar un poquito más esto. Hay 3 cosas importantes. Por un lado sería la modificación del hábito. Por otro lado, de qué forma modificar este hábito, que sería desde una educación emocional, una psicoeducación. Y el tercer pilar sería desde el autocuidado. Modificación del hábito sería pasar, lo que hemos comentado antes, de la medicación, por ejemplo, tener metformina, y pasar a la insulina. Ese es el hábito que tendríamos que incorporar. Hacer como un pequeño duelo de ya no necesito esta medicación en mi tratamiento y ahora voy a conocer otro tratamiento, que en realidad es una hormona, que no es una medicación, que esto luego lo analizaremos un poquito más. ¿Cómo? Con psicoeducación. ¿Por qué? Porque hemos visto que debajo de esta resistencia
hay creencias irracionales, creencias que no ayudan a la persona que tiene diabetes a tomar la decisión y animarse a decir, no, tengo que empezar con la insulina, es lo mejor para mí. Hay unas creencias, exactamente hay 8 que vamos a abordar ahora mismo. ¿Para qué? Para ganar en calidad de vida sobre todo, para tener una diabetes más ajustada y luego tener esos 3 pilares que siempre hablamos a nivel médico endocrino y a nivel psicológico, que sería a nivel biopsicosocial, es decir, que a nivel médico podemos mejorar la glicada, la hemoglobina glicosilada, a nivel emocional nuestras emociones se van a ajustar, vamos a estar más regulados y a nivel social vamos a ser uno más, no desde la culpa, no desde debería, no desde esto a lo mejor no tengo que hacer, es que si tuviese insulina funcionaría de otra forma, es decir, va a mejorar en estos 3 aspectos. Estas son las 8 creencias que los compañeros Iñaki Lorente, Javier Hurtado, Yerma Peralta, Olga Sanz y Marina Beléndez recogieron en un artículo que publicaron y bueno, recogieron estas 8 creencias, seguramente hay más, pero estas son las que más representan a las personas que tienen diabetes tipo 2 y las que cuando acuden a consulta manifiestan más a menudo, ¿no? A ver si conocéis algunas. Estoy muy enfermo. La insulina es la causa de implicaciones graves, ceguera, amputaciones, etc. La insulina me va a engordar. La culpa es mía. Soy incapaz de aprenderlo todo, o sea, imposible. Voy a convertirme en un esclavo de mi diabetes. Me da miedo el pinchazo y viviré en constante peligro. ¿Os suena alguna? ¿Os resuena algo de lo que estáis escuchando? Seguro que sí. Bien, vamos a ir una a una. Estoy muy enfermo. Estaríamos ante una persona con diabetes tipo 2 que pensaría algo así como la diabetes tipo 2 tratada con pastillas es una enfermedad leve, que pasa a ser grave cuando se precisa insulina. Tengo medicación, pero es algo leve. Si paso a insulina, esto ya es grave. Cuando tenemos a una persona así en consulta, la idea es trabajar cambiando, modificando esta creencia desde el principio de que la diabetes es una enfermedad grave siempre, da igual qué tipo de diabetes tengas. Sin embargo, si no te pones la insulina, es cuando vas a tener una diabetes mal controlada. Nosotros siempre decimos que todo el mundo tiene insulina y por lo tanto no es mala, lo malo sería no tenerla, ¿no? Entonces, cuando tenemos a estas personas en consulta, les solemos decir que todos vivimos con insulina, tanto bueno, desde el nacimiento como externa, poniéndola con inyección, ¿no? Parece que es una frase muy simple, pero les llega. El decirle que todo el mundo usamos, que tenemos esa hormona, les calma frente a es una medicación, porque es real. Por lo tanto, la insulina es una hormona propia y no es un medicamento, sería una idea para tratar en consulta. La segunda creencia es la insulina es la causa de complicaciones graves, ceguera, amputaciones, etc. Yo creo que esto lo hemos oído todos, ¿verdad? A cualquier persona que conozcamos que tiene diabetes es como, ay, yo conozco a mi tío, al vecino que le cortaron un pie. Ahora ya se oye menos, pero antes se oía muchísimo, ¿verdad? Y de hecho decían esto, ¿no? Conozco a varios que cuando le pasaron a la insulina tuvieron grandes complicaciones. Pues no, esto no es real. Hay que desmentir esto. Esta relación no es real. No hay una relación entre complicación e insulina, todo lo contrario. Es decir, si no hay insulina es cuando aparecen las complicaciones. Por lo tanto, habría que trasladarles algo así como que la insulina les va a ayudar a mejorar el control de la diabetes, el manejo de la diabetes, y que en ningún caso va a producir ceguera, que no tiene nada que ver la insulina con la ceguera. La tercera creencia sería la insulina me va a engordar. Esto, cuando les preguntamos de dónde viene esta creencia, dónde lo has leído, dónde lo has escuchado, dónde te has puesto un poco al día, ¿no? Que quiero ver yo ese artículo que indica eso. Dice, no, a mí es lo que me han contado, a mí no me ha pasado, a mí me han dicho esto. Bueno, tiene algo de verdad.
Como mucho, al año engorda 1,7 kilos a los 4 primeros meses, ¿vale? Entonces, bueno, algo puede suceder, además está muy relacionado a veces con el inicio de la enfermedad, ¿no? Que ya sabemos todos que se suele iniciar el debut, el inicio de la enfermedad con menos peso. Bueno, hay que trasladarles que el equilibrio entre la insulina, el ejercicio y la alimentación sería la clave. No solo engorda la insulina estos kilos, ¿no? Este 1,5 kilos que hemos comentado, sino el no hacer ejercicio y el comer en exceso. Habría que centrar más por ahí el hábito. El cuarto sería: la culpa es mía. Si me hubiera cuidado más, ahora no tendría que pincharme. Me siento culpable por mi dejadez. La culpa es algo central en las personas que tienen diabetes. En este caso, tanto la tipo 1 como la tipo 2, ¿verdad? Estaréis todos de acuerdo conmigo que es algo que se tiene que trabajar mucho y se trabaja en consulta. Es una sensación de poco control, además, ¿no? Normalmente las personas se anclan en el pasado. Cuando hablan de culpa, hablan de cosas que creían que podían haber hecho para ahora en el presente tener un escenario diferente, una situación diferente, una salud diferente. Esto no es operativo. Hablar del pasado, siempre dicen esta frase de que ni para coger impulso. Bueno, no lo sé si para coger impulso o no, pero desde luego que no nos ayuda, ¿no? Nos tenemos que centrar en hoy, en ahora, y qué queremos de cara a mañana por la mañana. Incluso yo me animaría a decir, vamos a trabajar la próxima semana a ver cómo estamos. Si pasamos la semana y volvemos a valorar la siguiente. Poco a poco es mejor que estar pensando en algo que ya no podemos hacer absolutamente nada. La quinta creencia sería: soy incapaz de aprenderlo todo. Esto es, vamos, también muy típico, ¿no? Hay que aprender demasiadas cosas, las técnicas de inyección, la dosis correcta, conceptos de alimentación, hacer ejercicio. Yo ya no puedo más. De encima ahora insulina, no quiero saber nada. Yo me quiero levantar por la mañana, tener mi desayuno, tomarme la medicación que me corresponda y se acabó. ¿Os suena también, no? Vale. Bueno, ¿qué solemos decir? Que otras personas que también creían lo mismo, que eran incapaces de aprender todo. Sin embargo, no es real. Todos aprendemos. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Si se quiere saber todo el primer día. Por supuesto, nadie puede adquirir todos los conocimientos de diabetes. Es más, nos seguimos formando. De hecho, hoy aquí todos seguimos formándonos en diabetes, ¿no? Porque la diabetes se trata con educación. Por lo tanto, es una mala idea decirle a la persona el primer día que tiene que saber todo esto. Tenemos que intentar quitarle ese peso, esa mochila, esa carga. Y el equipo sanitario, el de referencia, es el que va a estar al lado de esta persona y le va a animar a decirle, bueno, ahora nos vamos a centrar en la insulina, no nos vamos a centrar en el resto de cosas que seguramente para llegar a ese punto ya habrá aprendido, y si no, irán de forma paralela poquito a poco. La creencia número 6 sería: voy a convertirme en un esclavo de mi diabetes. Tengo que mirarme mucho el azúcar, me voy a olvidar de pincharme, enzimas todos los días, no puedo comer entre horas porque me voy a tener que poner insulina, y si se me olvida y ahora tengo que comprarla y meterla en la nevera, y cuando me vaya de viaje empiezan a rumiar, a dar vueltas, y realmente en el discurso se convierten en esclavos de la diabetes. El discurso es real. Hay que decirles que eso no les va a ayudar, que no es operativo. Esto estoy viendo que es... eso es, que es un punto y seguido, ¿no? Es decir, sentirse esclavo de la diabetes sería pensar en estas cosas negativas y no pensar en las soluciones. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a tener una mochila con recursos, con estrategias, con técnicas que le ayuden a salir de ahí, no a volver otra vez a rumiar en cosas que no les van a dejar salir y darle luz, ¿no? Para nada son esclavos de la diabetes, todo lo contrario. Se van a sentir libres, se van a sentir más independientes, y con la autonomía
y con el autoconcepto, de hecho, mucho más alto. Por otro lado, y ya casi terminando, estaríamos en me da miedo el pinchazo. Esto es verdad. Suelen comentar me da miedo y me dolerá mucho. Es verdad. Hay parte de verdad, aunque es una creencia errónea, porque no podemos decir que nos duele algo antes de probarlo. Sí que es verdad que podemos llegar a sentir ese miedo, es decir, ese miedo es real. Por lo tanto, habría que enfocarse en el miedo, no en desmentir si le va a doler o no le va a doler. Habría que tratar con técnicas muy específicas, pues con técnicas de relajación, por ejemplo, para que esa sensación de angustia, incluso en algunos casos ataques de pánico, esas primeras veces, para reducir esa ansiedad. Pero también, por otro lado, tenemos que trasladarles la realidad. Y es que todos los niños con diabetes tipo 1, hasta los más chiquitinos, los más pequeñajos, se pinchan, se ponen insulina. Es decir, que aunque desde fuera pueda parecer que duele muchísimo, esto no es real porque no duele muchísimo, puede, como digo yo, molestar, puede, y luego ya ni te acuerdas de si te molesta o no te molesta, ¿no? Es un camino poquito a poco que hay que comentarles e ir acompañándoles para que vayan viendo que poco a poco ese miedo va bajando, esa ansiedad va bajando y pueden gestionar ese estrés, ese pico de estrés que les puede llegar a dar el hecho de pincharse. Y ya por último, esta creencia de viviré en constante peligro, tendré muchas hipoglucemias con los riesgos que eso supone. Esto es muy, muy, muy habitual. Hay mucha bibliografía que habla sobre esto. Las personas que tienen diabetes tipo 2, todos sabemos que no tienen tantas hipoglucemias como una persona con diabetes tipo 1. Pues bueno, ya no voy a entrar en esto porque todos ya conocemos a nivel médico, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hacen una asociación, ¿no? Insulina, hipoglucemias. Sí que es cierto que tienen que aprender a cómo gestionar, a cómo tener ese rescate con la hipoglucemia, que su endocrino, con su enfermera educadora en diabetes, le va a aconsejar, le va a dirigir, le va a orientar. Juntos, en equipo, van a trabajar sobre esto, pero hay que hablar que las hipoglucemias cada vez son más leves. No es hipoglucemias como hace muchos años, que eran más graves, eran más escandalosas, se tardaba más en recuperar. Ahora las hipoglucemias son sencillas. No hay que generalizar, pero me entendéis con esto, que hemos evolucionado mucho con todos los aparatos, los sensores y todas las cosas que tenemos, ¿vale? Ideas importantes para ir acabando. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 95% de las personas con diabetes tienen la tipo 2. Bien, partiendo de aquí, si volvemos al principio de la presentación que dice que el 87% de los pacientes que inician la insulina manifiestan satisfacción y mantienen el tratamiento, estaríamos cogiendo a una población con diabetes tipo 2 que va a estar contenta, satisfecha y a gusto con su tratamiento. Por lo tanto, ¿qué reto tenemos los psicólogos? Intervenir en estas creencias erróneas para conseguir que la población no retrase esa insulinización por lo menos los 3 años de glicada que tenían de 9 que hemos comentado al principio. Y yo aquí, Irache, ¿Sí? quizá no barro para nuestro terreno, pero sobre todo también los médicos de primaria, que muchas Totalmente. veces son los que han de ayudar a vencer esas creencias, que puedan trabajar estos pensamientos para disminuir esta resistencia. Totalmente. Esto es un equipo, bueno, siempre lo decimos, que hay que trabajar en equipo porque si no, no podríamos hacer absolutamente Exacto. nada. Totalmente. Lo que pasa es que yo me he venido arriba, que cuando Ujú. hablamos de psicología me vengo arriba, pero por supuesto que el trabajo tiene que ser en equipo. Sí, sí, totalmente. Excelente, muchas gracias, Iraxia. Bueno, les agradecemos a cada una de las disertantes por su presentación y les damos la posibilidad al público, si desean hacer preguntas, a través del chat, los leemos.
Voy leyéndoles algunos comentarios. Dicen, excelente y práctica las charlas. El equipo necesita apoyo psicológico también, el equipo de salud, ¿no? ¿Cómo lo afrontan este tema del apoyo psicológico del equipo de salud? Si quieren comentarnos algo, a nosotros nos parece muy importante también este punto. Pues es interesante esta reflexión que hace esta compañera, porque es una de las cosas que las endocrinos, sobre todo, yo digo las porque en mi equipo solo hay endocrinas. Cuando yo voy a consulta, a pasar consulta mía personal, me dicen, Irache, luego deja un ratito para que podamos hablar a nivel psicológico, porque como no tenemos, por lo menos te rescatamos a ti, ¿no? Y yo digo, ojo, por un lado es esa sensación de qué bien porque voy a poder ayudar a otras personas, y por otro lado es qué lástima, y fíjate, fijaos qué frase estoy diciendo, qué palabra, qué lástima que no tengan a nadie, que no tengan un equipo en el que esté el psicólogo ahí para poder ayudar al equipo para que puedan ayudar a las familias. Entonces, ¿cómo lo tenemos aquí? Con pinzas, porque no hay. Entonces, con pinzas. Exacto. Sí, de todas formas, es cierto que yo me atrevería a decir que de hace 5 años aquí hay mucha consulta de los profesionales también hacia los psicólogos sobre cómo orientaríamos determinados casos, supervisando el caso desde el punto de vista también psicológico, para no solamente intervenir a nivel médico, sino cómo, saliendo de las variables clínicas, cómo ayudamos al profesional también para que pueda modificar, perdón, desde creencias erróneas, desde emociones que hacen que la persona no se adapte igual, o desde hábitos que no son adecuados. Y cada vez hay más petición en ese sentido. Por eso, yo creo que evidentemente hace mucho tiempo que trabajo en el tema de la diabetes, pero hemos sido pocas las personas que hemos estado como psicólogos dentro de unidades de diabetes. Yo en el ámbito privado, pero ahora empieza a haber ya compañeros que están dentro de unidades, pero todavía somos en España minimísimos. Espero que eso poquito a poco... Irak se marcaba las creencias del equipo de salud, ¿no? Y la dificultad incluso en insulinizar, que por ahí retrasa el tratamiento. Así que también eso tendríamos que nosotros poderlo trabajar en equipo también. Cierto. Les leo otros... Sí, decime. Como barreras o como creencias de barreras por parte de los profesionales sanitarios, sobre todo en este estudio destacamos 3. El sanitario dice que necesita de mucho más tiempo para explicar la técnica de inyección, el cómo funciona la insulina. Se encuentra, el segundo factor que destacaban era que se encuentran con mucha barrera a nivel emocional, porque les supone miedo, les supone angustia. Y en tercer lugar, situaban que la familia no ayudaba tampoco en el cambio del tratamiento, porque en muchos casos en personas mayores necesitan entonces también de la ayuda del familiar, sobre todo en el inicio. Y estos eran los 3 problemas que el profesional sanitario situaba como barrera. Comentan que puede ser que el chat no esté habilitado y están mandando a través de otra vía, pero dice, buenas tardes, excelente disertación. La clave sería trabajar conjuntamente, paciente, familia, amigos, médicos. Un poco transmitieron eso a una de las oyentes. Excelente, muchas gracias. Y Elizabeth de Tandil consulta si una forma de abordar la parte emocional del paciente sería trabajar con la familia como su entorno y ambiente diario. No sé si, Daxe, vos querés responder a esa pregunta. Sí, yo soy psicóloga experta en familia y bueno, toda mi formación siempre ha ido, los trabajos finales siempre metía con un calzador diabetes y familia, diabetes y familia. Cuando me lo recogían me miraban como diciendo, ¿esta chica de qué habla? Digo, bueno, dentro de unos años igual os suena más, ¿no? Y ahora ya suena más.
¿Qué quiero decir con esto? Que es un trabajo de fondo, que hay pocos profesionales para hacer supervisión, para hablar sobre familias, porque lo que decía antes Gemma, no hay psicólogos expertos especializados en diabetes y mucho menos familiares, ¿no? Igual es más habitual en individual y en pareja, no tanto en familia. Yo que me dedico a esto, ¿qué veo? Que es que se ayuda tanto, sobre todo en diabetes tipo 1, porque en diabetes tipo 2 también, pero tenemos otra capacidad, tenemos otras habilidades, tenemos otros estilos de afrontamiento. Sí que, por supuesto, hay personas que necesitan más que otras. Solo faltaba porque somos diferentes y la diabetes es diferente, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero es necesario tener psicoeducación para esos papás cuando llegan a consulta. Les Claro. dan esta información express de aquí te vas con tu hijo después de una semana para casa y ahora empiezas a gestionar todo esto. Si no hay ayuda emocional, lo raro es que esto salga bien. Eso es lo raro. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Apoyo psicológico sí o sí. O sea, es una necesidad. No está cubierta, pero es una necesidad. Yo lo Lo que veo así. también quiero decir respecto a esto es que cuando sobre todo los jóvenes, adolescentes jóvenes, salen de marcha, por así decirlo, y llegan a casa por los padres, lo que hemos comentado anteriormente. ¿Qué has hecho? Que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cuánto tienes de glucosa? Entonces, el niño se hace la glucosa y da, vamos a poner, una glucosa muy alta, 200, vamos a poner. Entonces, ahí el padre lo que tenía que hacer es no agobiarle, y sino decirle, bueno, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has tomado? Pues De mira, he hecho, tomado, perdón, sí, sí, no, sí, sí. no, De hecho, pues he tomado una Coca-Cola. Pues bueno, ¿la Coca-Cola ha sido cero o ha sido con azúcar? Con azúcar. Bueno, pero la próxima vez, para que no te pase esto y tener estos niveles de glucosa, tómatela cero, que te va a dar igual y te la vas a tomar igual y te va a hacer menor daño. Y tu control metabólico va a ser adecuado, no desadecuado como lo estás teniendo ahora. Pero no gobierno, no, no echarle la bronca. Porque si le echas la bronca, la próxima vez que salga y le pase esto, el hijo no te va a decir ni pío. ¿Por qué? Porque no quiere broncas. Entonces, si tú le ayudas y le dices, bueno, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado esto, bueno, pues la próxima vez haz esto otro. Entonces, la próxima vez sí te va a confiar en ti y no va a pasar nada, porque va a seguir confiando en vosotros, os va a decir las cosas y vosotros vais a poder, la familia le va a poder seguir ayudando. De la otra manera no le ayuda. De de la otra hecho, manera, sí, de hecho, este es un factor que salía en los campamentos, sobre todo, y es que las familias tienden a confundir apoyo con control. Y ahí este es el está. punto de batalla, es que el apoyar no siempre significa controlar. Y Ajá. muchas familias piden esta clarificación, que es apoyar entonces, a diferencia de controlar, porque los hijos, sobre todo, la queja que tienen es del control, no del apoyo, si el apoyo se utilizara bien o se diera Claro, de pero forma ahí adecuada. lo que habría que enseñarle es lo que ellos entienden por control, porque si tú Exacto, exacto. controlas Ujú, y le dices al niño: "¿Por qué has tomado la Coca-Cola con azúcar?", ujú. entonces no lo estás controlando, le estás agobiando. Sí, 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 exacto. Le estás agobiando, Ujú, entonces, de la otra manera, si tú le dices: "Bueno, pues ha pasado esto, pues bueno, no lo vas a hacer porque va a pasar esto y esto", y el ujú, niño se te va a confiar, de la otra manera no se te confía, no te dice ni pío, ujú. va a volver y no va a Bien. decir ni pío. ¿Qué tal? Bien, Ujú. bien. Sí, Se sí, va a su entonces habitación, vienen se acuesta y ya está. los engaños o las Efectivamente, mentiras, sí, sí, cierto. efectivamente. Como pasa con otros aspectos en la adolescencia, ¿no? También. Exacto, Yo voy exacto. a dar Claro, una técnica, una estrategia muy pequeña, es un tip, es una idea que suelo decir en los talleres cuando me dicen los papás, joder, ¿qué podemos hacer? Digo, con que hagáis poco, menos es más, ¿no? Entonces, con que hagáis poco, cuando salga del colegio el niño o la niña, siempre vamos a pensar un menor, ¿de acuerdo? Cuando salga del colegio, las 3, 4 primeras preguntas que le hagáis, que ninguna sea de diabetes. Y ahí está. tampoco vale, ¿qué tal? Y ellos se ríen cuando digo eso, porque el ¿qué tal? El niño sabe que es, me está preguntando qué tal estoy de glucosa. No, 3 o Ujú, 4 preguntas de ¿con quién has comido hoy la media mañana? ¿A quién has ayudado hoy? ¿Qué juego has aprendido nuevo? Es decir, muy concreto y muy cerrado para que el niño diga, uy,
si me han quitado la etiqueta de persona con diabetes y me están Efectivamente. preguntando a mí. Esto Efectivamente, es por eso. muy importante porque el niño sale esperando ver a su mamá y a su papá con sus creencias de diabetes, de esa culpabilización que hablábamos antes, ¿no? Era solo Efectivamente. una idea para dejar ahí, Especificar para más la cerrar este pregunta. tema. Especificar más la pregunta, no decir, ¿qué tal? No, no. ¿Qué tal la lección que tenías que decir hoy? ¿La has dicho bien, la has dicho mal? ¿O qué ha pasado con la lección que tenías que aprender? Entonces ya especificas. No le dices por lo que tú acabas de decir. ¿Qué tal? Bueno, ahí el qué tal queda como muy ambiguo. Quedan a recoger muchas cosas ahí. Entonces, pues, concretar la pregunta. Y ahí, Gra- sí, haciendo un poco referencia a una de las preguntas que veo, que preguntan si sí, estoy de acuerdo, sí. si Iba piensas a como Javier comentarte, Hurtado, que el lenguaje sí, importa. Chema, ¿piensas como Javier Hurtado que el lenguaje Ay, importa quiero leer eso, por y Dios. que los endocrinólogos nos vamos a tener que Tienes que entrenar? entrenar. La Yo pregunta diría, Mariana Álvarez. Sí. exacto, yo diría que en el ámbito médico o sanitario debería existir una asignatura de comunicación, porque, y me incluyo, mayoritariamente el sanitario también se dirige siempre con mensajes amenazantes o de temor. Ya verás qué te va a pasar si no te cuidas adecuadamente, y ya estamos infundiendo miedo. Con lo cual, la utilización del lenguaje por parte del sanitario, siempre lo digo en la universidad, pero es una asignatura que falta en toda formación sanitaria. Yo creo que nos iría mucho mejor y que motivaríamos mucho mejor a las personas con diabetes o con otras enfermedades, está claro, y no a través del miedo. El miedo moviliza en 48 horas, a partir de las 48 horas vuelve a existir la conducta inadecuada o errónea, con lo cual eso no sirve. Gracias, Gemma. También hay preguntas dirigidas a cómo son los campamentos en días, horas y qué educadores los componen para acompañar a los adolescentes, como vos nos comentaste. En Cataluña los campamentos duran una semana, los campamentos de adolescentes, de domingo a domingo. Van monitores que han recibido formación especializada en diabetes, y luego van enfermería especializada en diabetes y endocrinos, no más de 2. En estos campamentos de una semana se realizan excursiones, se realizan charlas formativas a nivel educativo con respecto al tratamiento, y desde el año 2015 talleres de intervención emocional que se han llevado a cabo hasta el año 2021, hasta antes del COVID. El COVID. Exacto, exacto. Aquí en el País Vasco también se hace, También es de así, la ¿eh? misma forma que ha planteado Gemma. Sí, sé que en Castilla creo que la duración es algo menor de los campamentos. ¿Y En Aragón también. qué personas lo componen desde el equipo de salud? ¿Qué profesionales? ¿Son licenciadas en psicología, médicos también? O sea, endocrinos, Sí. enfermeras educadoras en diabetes y psicólogos no especializados, sino que los psicólogos que han hecho estos talleres de intervención emocional recibieron formación por parte nuestra sobre cómo llevar a cabo estos talleres. Y esa formación duraba 4 horas, que la dábamos Iñaki, Javier y yo a los diferentes psicólogos que hacían esos talleres de intervención emocional en los campamentos de personas con diabetes. Excelente, gracias, Gemma. María Cecilia Fabiano pregunta ¿cuántos encuentros tienen en psicoeducación desde el debut en el primer año y si forma parte de los talleres estructurados que brindan? 0, yo debo decir 0 de horas de dedicación de psicoeducación. 0. Irache, entiendo que en tu caso es lo mismo. A ver, es la necesidad cubierta que aquí se está luchando, yo creo que ya desde hace muchísimos años, ¿no?
y por eso cuando surgen estas reuniones como hoy estamos siempre tan contentas de poder colaborar, porque no hay, se derivan a la privada A la o en el privada. mejor de los casos a las asociaciones de personas con diabetes, que no todas tienen psicólogo y mucho menos expertas en diabetes. Entonces, bueno, es rizar el rizo, ¿no? Es bastante Ujú, complicado. Otra cierto. cosa, Aquí, la pregunta a cuánto sería necesario, pues yo creo que todas las horas del mundo, porque, no, a ver, quiero decir con esto, es tan necesaria la psicoeducación que no tenerla, insisto, vuelvo a la frase de antes, lo raro es que se lleve bien. Por eso luego Ujú. cuando les atendemos en consulta, literalmente explotan. Es decir, hay catarsis. Cuando hablan, yo las primeras consultas, y da igual que sean niños, que sean padres, que sean personas con diabetes tipo 2, jóvenes, medianos o adultos, siempre es, por fin no te tengo que explicar qué es la diabetes. Y claro, Ujú. ver esto tantas veces durante tanto tiempo te da, Es clave, conectas, es ¿no? Y clave. dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando en el sistema público? Entonces, a la pregunta ¿cuántos? Ninguno. ¿Y cuántos serían Ujú, necesarios? Pues muchos. ujú. Infinitos. Cierto, tanto cierto. vos como María Luisa nombraron estrategias de afrontamiento como la respiración y técnicas de relajación para reducir la ansiedad. ¿Esto se puede abordar de alguna manera en algún espacio de la consulta? Medicación para reducir ansiedad, yo pienso que, No, que No, una técnicas de medicación, relajación, no, perdón, por ahí se relajación. escuchó mal. Técnicas de relajación para disminuir la ansiedad o de respiración. pues respiración, pues empezar a inspiras el aire, estás un ratito, lo vas expulsando y poco a poco lo vas haciendo. Y esto te va produciendo una relajación, poco a poco. Y luego le asumes a eso, pues otra técnica de relajación que puede ser lo del el olor, ponerte un olor que te sea agradable. Y eso también puede influirte mucho en la relajación, porque si tú tienes un ambiente favorable, pues eso tienes una música tranquilita junto con unos olores agradables, pues te va relajando cada vez más y toda esa ansiedad que puedes tener, esa ansiedad muscular que puedes tener con ese tipo de técnicas se pueden reducir bastante, que al final es lo que necesitamos y queremos. En la universidad, por primera vez hace 2 años, ya se ha incluido como intervención psicológica el que a los alumnos, yo doy clase en el 4.º, en el último año de psicología, la técnica de mindfulness. Y la Ah, técnica también, de también. mindfulness, que es muy, la verdad que evidentemente se ha de entrenar, pero se puede hacer autoaprendizaje en casa con determinados links. Los estudiantes lo aprenden en un seminario de 2 horas en la universidad, pero con el paciente, yo lo trabajo con mucha frecuencia, es entrenarle muy suavemente en consulta 5 o 10 minutos y luego con determinados links que él lo vaya practicando ella en casa. Y es una técnica de fácil autoaprendizaje. El mindfulness tiene mucha eficacia en dolor crónico, en fatiga crónica, y en aquella adaptación a enfermedades que supongan ansiedad, con lo cual ahí introducimos la diabetes. Mm. Totalmente. Aquí la doctora Graciela Rubín comenta que Gemma fue la responsable de que pusiera un equipo de música en su consultorio Qué bueno. cuando nos enseñó el valor de utilizar este precioso recurso en la consulta para calmar, aliviar y alegrar. Muchas Me gracias. alegro. Recuerdo la indicación porque además puse una música en concreto. Sí, sí. Muchas gracias. También la licenciada Trabuco comenta que acuerda totalmente que desde el inicio del diagnóstico de la diabetes, recibir apoyo emocional desde la internación y luego seguir con ese apoyo de psicología, los módulos estructurados de educación, es muy importante. Que en muchos casos lo podemos lograr y en otros casos no lo podemos realizar igual que ustedes, según cada equipo de salud y la disponibilidad de recurso humano, ¿no?
Aquí hay que añadir, fijaros la importancia, que no es lo mismo recibir un diagnóstico de un profesional médico que de un psicólogo. Y digo por qué. Porque no todos somos iguales y cuando trasladamos el mensaje, por mucho que tengamos esa buena fe, esa buena intención, esa empatía, ese querer ayudar, porque yo entiendo que todas las personas que trabajan como médicos, como expertos en diabetes, tienen ya todo esto como bagaje personal. O sea, yo confío y lo sé, que las personas somos así, que hay más de cariño que de odio, ¿no? O sea, no me quiero creer la parte contraria, que a veces se dice esto en la calle y no es así. Sin embargo, aunque uno ponga todo de su buen hacer, hay técnicas que no sabe abordar. Entonces, por ejemplo, la técnica que estábamos comentando antes del mindfulness o las técnicas de relajación, a lo mejor cuando se da ese diagnóstico, si va acompañado con un psicólogo y que en ese momento le diga cómo hacer una desensibilización sistemática, cómo poder reducir la ansiedad para ponerse el pinchazo y que ese día, ese primer día ya se ponga con la aguja bien y tenga esa sensación de lo he conseguido, frente a no tener ese profesional psicológico, ponerse la insulina llorando, salir del hospital diciendo yo no me lo pongo, que me lo pongan mis padres, ¿no? Quería poner este matiz que no es tanto la verbalización y el componente empático que se tiene, sino la técnica concreta que hay que estudiar, que hay que analizar y poner en práctica, que para eso, pues bueno, los que somos expertos en diabetes entendemos un poquito más, ¿no? Y ahí habría que darle el punch, el plus a la pregunta que comentaba la compañera. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Martín Rodríguez para el cierre, porque ya estamos en tiempo, les leo algunas palabras más que hay en el chat. Dicen apoyo más acompañar, coincide todo del nivel y predisposición a querer cuidarse. Creo que lo más importante es de a poco, abrazando el aprendizaje. Bueno, Graciela sigue recordando las jornadas que Gemma también recuerda en Mendoza, junto a Dani Figuerola y Quito Reynals. Exacto. Y bueno, creo que pude leer la mayoría de las preguntas, comentarios también de Evangelina Sosa, de aquellas jornadas también, y un comentario de si para la resistencia a la insulinización, pregunta Martina Llenesa, por las creencias que se evidencian, servirá o serviría hacer campañas o difusiones para ir desterrándolas, es una pregunta, y decir, trabajarlo de manera más global o general. Así es, de hecho, esto, mira, no sabía yo que lo íbamos a decir aquí, pero hace poquito Gemma y yo, junto con otro compañero, con Javier Hurtado, acabamos de cerrar un decálogo que se va a publicitar, se va a divulgar en todas las farmacias a nivel de España, ojalá que fuera de España también, hablando de recomendaciones psicológicas, ¿no? Exacto, de un decálogo emocional para los pacientes con diabetes. Sí, sí, O sea que esa es la idea, ¿no? Interesante. Trabajar de la educación que es tan difícil. Cierto. Yo añadiría Gracias por compartirlo. lo de apoyo, acompañar e intervenir, porque siempre a los psicólogos está muy bien, la idea de apoyo es fantástica, pero también intervención. Por tanto, apoyo, acompañamiento e intervención. Lo que ha explicado Irache tiene que ver con intervención de modificación cognitiva, con lo cual, importante. Muchas gracias. Gracias A todas por estar presentes y a todos los que están todavía conectados. El doctor Martín Rodríguez, le doy la palabra. Bueno, gracias Florencia. Bueno, Irache, Gemma, María Luisa, muchísimas gracias por estas presentaciones. La verdad que siempre pensando en nuestros pacientes, digo, en Argentina creo que faltan licenciados en psicología con capacitación en diabetes, porque he tenido buenas experiencias, pero también algunas malas experiencias en cuanto a orientar cosas que a veces no van de la mano o no van en el mismo sentido de lo que el médico dice. Así que tenemos que mejorarnos en lograr eso. Siempre pienso, yo veo muchos pacientes con diabetes tipo 1 adultos, yo no veo niños,
y entiendo lo difícil que es vivir con diabetes tipo 1 toda la vida y la tendencia a la depresión, a la ansiedad de nuestros pacientes es a veces no muy bien valorada por los médicos y o sea, no muy bien jerarquizada por los médicos. Creemos que con ver al paciente 3 o 4 veces al año hacemos las cosas bien y el paciente está todos los días con su enfermedad o con su situación, con la enfermedad. Así que bueno, el apoyo psicológico creo que es fundamental y espero que podamos aplicar todas estas técnicas que ustedes dicen en nuestros profesionales. Les agradecemos muchísimo su participación y el esfuerzo de haber estado hasta, es la 1 de la mañana ya, ¿no? Cierto. Así que, Ha sido un bueno, placer, de así verdad. que Sí, Auténtico totalmente. placer. Gracias a que tengan ustedes. una excelente semana y al resto decirles que, bueno, hoy fue la novena y última reunión científica de la SAT de este año, o sea, de la reunión mensual. Tenemos muchas actividades, pero todos los primeros lunes de mes hacemos esta actividad y esta se va a reanudar el 8 de abril, porque el 1 de abril acaba de ser, como le dicen ustedes, festivo, feriado acá, porque el 2 de abril fue el Día de las Malvinas y Sí. vamos a hacer un feriado puente. Así que el 8 de abril es la próxima reunión. Muy bien. Así que están todos invitados. Un placer Muchísimas haber gracias. compartido Gracias. esta. Y un gusto, Gema, o Yema, haberte Sí. visto nuevamente después de tantos Igualmente, años. igualmente. Sí, sí. Le he reconocido en la foto que ha puesto cuando ha marchado un momento. ¿Ah? Sí, sí. Sí, sí, muchas gracias. Ujú. Le haré el saludo a Quito Reinal. Le dije a Reinal, mira, estoy Sí, con Gema ahora. sí, de mi Le, ma- parte. le Ajá. mandaré saludos tuyos. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas Gracias a noches. todos. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Aquí estamos. Ya ha cerrado, ¿no? Pone ahí que sigue grabando. Sí, a Ahora, ver. ya está.